el presidente del el presidente del Tribunal Constitucional, Javier Alba Orlandini. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. El Congreso de la República les da la más cordial bienvenida a la ceremonia de revelación del busto del ilustre peruano, doctor Andrés Belaúnde. Las palabras del doctor Marcial Ayelpoma Alvarado, presidente del Congreso de la República de Perú. Buenas tardes. Doctor Valentín Paniagua, el presidente constitucional de la República, señores congresistas presentes acá en la República, doctor Javier Alba Orlandini, presidente del Tribunal Constitucional, familia del ilustre doctor Belaúnde, expresidentes del Congreso de la República, exparlamentarios del Congreso de la República, ilustres visitantes, doctor Luis Bedoya, doctor Alberto Andrade, doctor Martín Belaúnde, doctor Víctor Andrés García Belaúnde, familia, doctor Francisco Belaúnde, visitantes, damas y caballeros. En primer lugar, lamentando el accidente sufrido hace breves momentos por el expresidente del Senado, Ricardo Monteagudo, que justamente acá en Palacio Legislativo ha sufrido un grave percance. Esperamos todos nosotros que ojalá pueda él sobrepasar este impasse sufrido, como digo, en la casa donde dedicó gran parte de su vida. Quiero además señalar de que este Congreso de la República, en esta etapa democrática y de libertades, se aperturó esta sala a nombre de un ilustre peruano, a nombre de un brillante internacionalista, político, diplomático, educador, Víctor Andrés Belaúnde. Fue miembro también de este Congreso. Participó en la elaboración de la Constitución del 33, miembro de la ONU, que hoy justamente cumple 60 años la ONU. Por ello, para el Congreso de la República que ahora represento, significa la revelación del gusto de este personaje brillante del Perú, representa un paso importante, histórico, de este Palacio Legislativo. Por ello, quiero expresar a su familia, acá presente, de que nosotros los congresistas actuales, que estamos de paso por este Palacio, vamos a perennizar el nombre y la figura
de este, como dije, brillante representante de nuestra historia. Quiero expresar que me honra como presidente de este Congreso poder conjuntamente con miembros de la familia develar el busto de Víctor Andrés Belaúnde. Hemos pasado hace unos instantes, minutos de incertidumbre, que acá en el Congreso estamos a veces acostumbrados a ello. Pero esta vez sí quiero señalar de que este acto, con los congresistas acá presentes de todos los grupos políticos, como democráticos que somos, lo hacemos con el cariño y con el pensamiento de que estamos dando a este Congreso una imagen que va a representar lo que fue un hombre democrático que luchó por la libertad del país y que ahora en este periodo democrático del país, del gobierno que está en estos momentos, se pueda así, declaro, y así con la brillantez que tuvo Víctor Andrés Belaúnde, nosotros poder develar este busto que perenniza, como dije, la imagen de un gran peruano. Muchas gracias. A nombre de los discípulos, hará uso de la palabra el doctor José Agustín de la Puente y Candamo. Pedido de Víctor Andrés. Señor Presidente del Congreso, señor Presidente de la República, señor Presidente del Tribunal Constitucional, señoras y señores de la familia Belaúnde, la presencia del efigie de Víctor Andrés Belaúnde en el Congreso de la República es un justo homenaje a un peruano que orientó su vida al servicio del país, al estudio de su identidad, a la defensa de sus fronteras y a la afirmación de la primacía del espíritu. Hombre con clara inteligencia y con una personalidad desbordante, fue un amante del Perú, un estudioso de la nacionalidad, fue un creyente muy sincero. De verdad fue un hombre culto, en el sentido más limpio y profundo de la palabra, lector que coordinaba en su ánimo la prisa impulsada por sus ilusiones de conocimiento con la lectura tranquila y reflexiva. Fue lector de los clásicos y de los modernos, estaba al día sin dejarse deslumbrar por las modas intelectuales y distinguía muy bien el libro efímero de la obra sustantiva y dominaba los secretos del lenguaje y gozaba en la creación de neologismos. Tuvo una clara jerarquía de valores, una cabeza muy bien organizada, tuvo criterio para encarar los diversos asuntos que la vida propone y su ánimo siempre se orientó al diálogo y a la concordia. Él jamás entendió a sus adversarios en uno y otro campo como a sus enemigos, y aún en las polémicas más vivas que mantuvo en este Parlamento, siempre estuvo lejos de la violencia verbal y del agravio. Entendió plenamente el significado y la trascendencia de la persona humana. Si bien fue un hombre de derecho, un diplomático experto con dominio de las prácticas internacionales, intelectualmente no fue un especialista en el sentido contemporáneo del término. Caminaba con seguridad por los predios del derecho, de la filosofía y de la historia, y encarnaba en la vida nuestra la imagen del hombre inteligente que entrega sus virtudes intelectuales y humanas al servicio del país. No fue un hombre de exclusiones ni de violencia. Tuvo certidumbres que no pretendió imponer, sino que más bien trató de convencer a través del razonamiento y del diálogo. Fue un peruano conocedor de sus raíces históricas y sociales y un estudioso permanente del ser mismo del Perú como idea, como teoría y como hecho histórico. En la generación del 900, con Ribabuelo y con los García Calderón, afirmó y defendió siempre el estudio de la personalidad de nuestro país y de las raíces de la nacionalidad. Fue un creyente y un amante de la síntesis del andino, de lo español y de lo negro, creadora de esa síntesis de la nacionalidad.
Fue un convencido de lo que definió con entusiasmo como síntesis asuntiva, formadora del Perú. Sus libros esenciales, Peruanidad, la realidad nacional, la crisis presente, Meditaciones peruanas, son obras que encierran un contenido permanente, no pasajero, para entender al Perú. Sin duda, se puede discrepar de sus interpretaciones de la nación, mas no se le puede ignorar si se emprende el estudio de las cosas peruanas. Es uno de los peruanos singulares en el entendimiento de nuestro país. Vencida la tentación positivista y superadas las incertidumbres y vacilaciones, en la década de 1930 regresó a las vivencias religiosas que aprendió al lado de sus padres en la Arequipa de su infancia, que evoca en bellas páginas de sus memorias. Con la fortaleza del converso, vivió su fe sin respetos humanos y confesó sin vacilaciones su creencia en Cristo y en la Iglesia. En el transcurso de los años, los recuerdos, bien lo sabemos, ganan fortaleza y desaparecen las memorias subjetivas. Cerca de los 40 años de su muerte, no podemos olvidar su personalidad fundamental. Fue un amante de la vida, de la conversación, de la belleza, del paisaje, de la buena comida, y alguna vez dijo que la cultura era el queso y el vino tinto, y la civilización la ducha fría. Orador con facultades sobresalientes, con una memoria superior a lo normal, desarrollaba con pasión y sin límites su empeño constante por la conciliación y el entendimiento entre los hombres. Tuvo un sentido innato de la justicia. Supo dialogar con semejante naturalidad con un hombre culto o con una persona sencilla. Recuerdo con nostalgia y con cariño las tertulias con Belaúnde en el Instituto Ribagüero y en el Café El Patio, que en los años 50 existía en la calle del Ártiga. Lo recuerdo en su casa de Chosica, cuando entre amigos de todas las edades preparaba el almuerzo con ilusión y con explicaciones históricas. Al lado de sus libros, cerca de sus triunfos intelectuales en San Marcos y en la Católica, sin olvidar los años entusiastas y vitales que pasó en las Naciones Unidas, al lado de sus discursos solemnes y de los debates ideológicos y políticos, aparece en el transcurso de los años el valor y la calidad del hombre que fue honesto en lo privado y en lo público, que trató de descubrir las virtudes de sus interlocutores y que estuvo siempre lejos de la amargura, del resentimiento, del veneno. No tuvo la concupiscencia del poder ni fue víctima de sus apetitos. Entendió que la política es sin equívoco alguno un acto de servicio al país. Lo veo, en fin, en este mediodía, risueño y conversador, con su mechón que sufría las consecuencias de sus gestos y con su corbata Michi que nunca abandonó. Lo veo asimismo cuando ingresaba al Instituto Ribagüero con el último libro que había leído y que comentaba desde el zaguán con voz resonante. Y lo recuerdo también en momentos de incertidumbre y de preocupaciones cuando se esforzaba para no perder el buen humor. En fin, creo que el homenaje que ahora nos congrega no debe reducirse al acatamiento al gran estudioso del Perú, al defensor del pensamiento social cristiano, debe extenderse al recuerdo que merece un hombre bueno, inteligente, que fue maestro, que no fue pesimista, que quiso ser fiel a su vocación en los diversos actos de su vida. Muchas gracias. A nombre de la familia hará uso de la palabra el señor embajador Martín Belaúnde Moreira. Señor presidente del Congreso, congresista Marcial Layaypoma. Señor expresidente constitucional de la República, doctor Valentín Paniagua. Señores expresidentes del Congreso de la República. Señores exalcaldes de Lima, doctores Luis Bedoya Reyes y Alberto Andrade. Señores congresistas, parientes, hermanos, primos, sobrinos, descendientes de Víctor Andrés Belaúnde. Señoras y señores, amigos todos. Quisiera en primer término formular mis más fervientes votos para la pronta recuperación del senador Ricardo Monteagudo, antiguo amigo mío, que muy desafortunadamente tuvo un percance hace breves minutos.
en nombre de la familia y de los hijos de don Víctor Andrés Belaúnde, gran maestro de la peronidad, me es grato agradecer el hermoso gesto de colocar en esta sala que lleva su nombre el busto donado para ese fin por los hermanos García Belaúnde, hijos de ese ínclito magistrado que fue Domingo García Rada, esposo de nuestra hermana Mercedes, aquí felizmente presente. Pero más allá de los recuerdos familiares y de las estrechísimas vinculaciones que los Belaúnde en plural han tenido con la política peruana a lo largo del siglo XX, creo que es pertinente evocar la memoria de nuestro padre en este Congreso, del que formó parte en una etapa crucial de la historia peruana, cuando el país emergía de una década autoritaria y se debatía el texto de una nueva constitución política que con diversos altibajos rigió entre 1933 y 1979. Y en este momento, sin dejar de lado la figura de Víctor Andrés Belaúnde como diplomático, escritor, filósofo, sociólogo, historiador y maestro universitario, quiero recordar en esta ocasión su participación en el Congreso de Constituyentes de 1931, al que fue elegido por el pueblo de Arequipa y en el cual desplegó extraordinarias dotes de político y de hombre de Estado para defender lo que él siempre consideró en su conciencia las mejores causas del Perú. En esos comicios de 1931, Víctor Andrés Belaúnde fue elegido diputado por la minoría como candidato del Partido Descentralista, y él se definió desde su inicio como un hombre de centro, alejado de la dialéctica de la izquierda y de la derecha, pero con un ideario esencialmente democrático, orientado hacia la reforma social, con un sentido de desarrollo económico realista, a la vez que nacionalista. En ese ámbito dejó una huella imborrable, testimoniada en el libro El debate constitucional, que tuvo su primera edición en 1933, con un brillante prólogo de don José de la Ribovero, y donde sintetizó los principales temas que gravitaron en el momento, y los problemas nacionales que incidieron sobre su actuación parlamentaria fueron, a manera de síntesis, el sufragio femenino, la autonomía del Poder Judicial, la descentralización y regionalización, las relaciones entre la Iglesia y el Estado, el problema indígena, la pena de muerte, la libertad de prensa, entre otros. Sobre el sufragio femenino, debe destacarse que Víctor Andrés Belaúnde fue el primer político en plantearlo formalmente en el seno del Congreso Constituyente de 1931. Sin embargo, por diversas razones, no se recibió el pleno apoyo de la mayoría y de la minoría entonces imperantes, que juzgaban que ese intento podría dar lugar a una suerte de infiltración clerical o conservadora por el influjo que podrían tener esos sectores en las amas de casa. En esa oportunidad, Víctor Andrés Belaúnde refutó los entonces llamados riesgos del voto femenino. Ahora, verdad, obviamente que no requiere demostración, pero dijo lo siguiente: la democracia es una aventura y hay que aceptarla como tal. No creo en la democracia infalible, pero sí creo que constituye la atmósfera en que vivimos, y la democracia lleva lógicamente al voto femenino. Luego, respondiendo a unos cuestionamientos en el debate
que precisamente le formuló otro gran tribuno, Manuel Soane, él señaló textualmente: creo como él en la igualdad de funciones y de rendimiento. El salario de la mujer debe ser igual al del hombre. La discriminación por solo la razón del sexo me parece una injusticia que yo condeno. Finalmente, refiriéndose a lo que él denominó la sugestión clerical, expresó su oposición a los partidos confesionales en los siguientes términos: yo he sostenido que no debe formarse partido político en el Perú a base de la religión. Lo he dicho en la realidad nacional. Yo sostengo que hay que preparar la religión, hay que separar la religión de la política, que no es lo mismo que separar la Iglesia del Estado. En ese tema, precisamente, al debatirse las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado, Víctor Andrés Belaúnde se felicitó que en el texto aprobado de lo que después sería la Constitución del 33 se hubiera encontrado una fórmula distinta, para la cual él trabajó y puso toda su elocuencia, y que tomar en cuenta el hecho social religioso desde el punto de vista católico y el hecho social religioso de las otras confesiones. Por eso se felicitó que en un mismo artículo, en esa carta política, se protegiera a la religión católica y al mismo tiempo se declarara indiscutiblemente y sin ambajes la plena libertad de las creencias religiosas. Con respecto al debate surgido sobre las comunidades indígenas, hoy conocidas como comunidades campesinas y nativas, Víctor Andrés Belaúnde propugnó dos principios fundamentales: el respeto a las autoridades consuetudinarias, o sea, el derecho consuetudinario indígena, y la promesa de que, faltando tierras para las comunidades, el Estado procurará dárselas, expropiándolas aún del dominio particular. Y en ese sentido propuso una reforma de la Constitución en el año 1931 con el apoyo de otros 4 constituyentes que no pertenecían a su bancada política. En cuanto a la pena de muerte, Víctor Andrés Belaúnde manifestó que existen 2 corrientes de opinión: una que sostiene la inviolabilidad absoluta de la vida, y otra que, por lo menos en ese momento, porque estas son palabras del año 31, acepta la excepción de la traición a la patria y del homicidio calificado. En ese debate, Víctor Andrés Belaúnde aceptó la posibilidad de la pena de muerte para los casos de traición a la patria y homicidio calificado, pero se opuso de manera terminante y categórica a cualquier extensión de la misma, en particular a los delitos políticos. Y frente a esa posibilidad que se había abierto de manera implícita en el texto del proyecto de la Constitución del 33, al mencionarse todos aquellos delitos que pudiera comprender la ley, él solicitó a la Asamblea que deseche ese artículo que calificó, y cito sus palabras, como odioso, antidemocrático y antihumano. Víctor Andrés Belaúnde fue un decidido partidario del régimen bicameral, con un Senado como instancia revisora y de control, y con una Cámara de Diputados de carácter político. Para él, la Cámara de Diputados representa la voluntad nacional, pero esa voluntad nacional, por el paso del tiempo y las vicisitudes políticas, aún dentro del mandato de los legisladores, se iba desgastando con el tiempo.
Pues bien, se preguntaba, ¿cómo corregir ese inevitable desequilibrio? Para Víctor Andrés Belaúnde se hacía necesario la existencia de una cámara revisora a manera de contrapeso que representara la cooperación técnica, el control, la sagacidad en su más alto y más equilibrado criterio político. Sabemos que él propuso la creación de un Senado funcional que diera cabida a las fuerzas sociales, económicas, gremiales, laborales, dentro del más amplio criterio de representación de lo que hoy día se denomina sociedad civil. Su idea fue aprobada por el Congreso Constituyente, pero nunca se puso en práctica por diversas razones que no son del caso analizar. Pero el concepto de la bicameralidad sigue vigente en opinión de muchos, debiendo destacarse la perspectiva de Víctor Andrés Belaúnde cuando se refería al derecho de interpelación como la facultad por excelencia de la Cámara de Diputados, correspondiendo al Senado, en su opinión, solicitar la asistencia de los ministros para que informaran de los asuntos bajo su cargo, pero sin la capacidad de censurarlos. Ese sistema, dicho sea de paso, fue el que rigió en el Perú durante la Constitución de 1979. Entre sus muchos apotegmas, Víctor Andrés Belaúnde decía que la brevedad era la cortesía del orador. Debo, por lo tanto, ceñirme a ese criterio de consideración para quienes nos acompañan en esta ceremonia de recuerdo en la que se evocan las mejores tradiciones de nuestra política parlamentaria y del desarrollo de las ideas que ha tenido el Perú en los últimos 100 años. Nuestro progenitor nació y se formó en las postrimerías del siglo XIX, pero su vida profesional, administrativa, cultural, ideológica y política transcurrió en el pasado siglo XX. Sus convicciones lo llevaron al destierro, cerca de 10 años. Fue combativo y apasionado en la defensa de sus ideales, pero tuvo la virtud, entre muchas, de respetar a sus adversarios y de mantener las divergencias en términos civilizados, que son los únicos posibles para consolidar la democracia. Tuvo amigos, discípulos, como José Agustín de la Puente, aquí presente, y puedo decirlo también, don Luis Bedoya Reyes, entre otros. Tuvo también contrincantes, tuvo hasta enemigos, pero a todos trató con un criterio de caridad cristiana que hace a la vida algo digno de vivirse a la vera de lo que él llamaba las certidumbres eternas de la fe y del destino del hombre. Muchas gracias. Se invita al doctor Marcial Ayaipoma Alvarado, presidente del Congreso de la República, el señor embajador Martín Belaúnde Oreira, a develar el busto. Revelación del busto de don Víctor Andrés Belaúnde.
este momento, el presidente del Congreso, doctor Marcial Ayaipoma, está procediendo a develar el busto del doctor Víctor Andrés Belaúnde Díez Canseco. Se invita a la distinguida concurrencia a un pisco de honor. Muchas gracias, buenas tardes. Bien, acaba de concluir la ceremonia de develación del busto del ilustre peruano, maestro y pensador doctor Víctor Andrés Belaúnde Díez Canseco. A la ceremonia asistió el expresidente de la República y líder de Acción Popular, doctor Valentín Paniagua Corazao, los exalcaldes de Lima, el doctor Alberto Andrade Carmona y Luis Bedoya Reyes, el presidente del Tribunal Constitucional, Javier Alba Orlandini, y diversos parlamentarios del Partido Aprista, Acción Popular y Perú Posible. Ellos han querido unirse a este reconocimiento que da el Congreso al ilustre peruano, maestro y pensador doctor Víctor Andrés Belaúnde Díez Canseco. Es todo cuanto tenemos que informar. Adelante, control. Usted está viendo Congreso de la República, Televisión, un canal para todos.